Vamos a chequear el principio de incertidumbre para la función de onda que teníamos asociada al potencial de Dirac. Esta función de onda era raíz de m alfa sobre h barra e a la m alfa módulo de x sobre h barra cuadrado, que eso podemos escribirlo como función partida, teniendo en cuenta que tenemos el módulo, de esta forma. Lo primero entonces sería calcular quién es el valor de expectación de x, pero esto va a ser 0, porque el integrando va a ser impar. Es decir, vamos a tener una función que la parte negativa se compensa con la parte positiva y eso hace que la integral sea 0. Por otro lado, si ahora queremos el valor de expectación de x cuadrado, ahora sí tenemos que ver qué pasa con la integral desde menos infinito, infinito, de x cuadrado por módulo al cuadrado de la función de onda de x. Así que esto va a ser igual. Esto entonces es 2m alfa h barra cuadrado, pero la integral la hacemos entre 0 e infinito de x cuadrado e a la menos 2m alfa x h barra cuadrado de x. Es decir que estamos haciendo la integral de un solo lado y pusimos un 2. Esto es por cómo es la función. De hecho, la razón por la cual esto da 0 es porque acá no hay un x cuadrado y entonces un lado va a ser positivo y el otro negativo y se compensa. Entonces hay que resolver esta integral. Si uno la hace, esto da 2m alfa h barra cuadrado, 2h barra cuadrado, 2m alfa al cubo. Es decir, todo esto es lo que ya teníamos y esto que está acá es lo que da la integral. Entonces tenemos 2 al cuadrado, acá hay un 2 al cubo, así que va a sobrevivir un 1 medio. Luego h barra al cubo, h barra cuadrado al cubo, y acá hay un h barra al cuadrado, va a quedar un h barra al cuadrado, es decir, a la cuarta. Abajo vamos a tener m cuadrado y alfa cuadrado, pero a nosotros nos interesa la raíz de eso, que es sigma x, para el principio de incertidumbre, así que esto es h barra cuadrado sobre raíz de 2m alfa. Ahora para el p vamos a necesitar la derivada de phi de x, que esto va a ser derivar cada parte por separado. Nos va a quedar un menos m alfa h barra cuadrado, luego e a la menos m alfa x h barra cuadrado, y acá m alfa h barra cuadrado e a la m alfa x h barra cuadrado. Esto es para x mayor o igual a 0, esto para x menor o igual a 0. Así que lo único que hicimos es al derivar que baje las constantes en ambos lados y nada más. Eso es todo. Ahora, una observación muy importante. A diferencia de psi de x, la derivada no es continua en 0. Acá, si evaluamos en 0, nos queda esta constante para ambos lados. Pero en cambio acá no, porque ahora tenemos una constante negativa y acá una positiva. Y eso ya cambia cómo tenemos que encarar esta función, porque vamos a necesitar derivarla otra vez. Recordemos que nos va a interesar p cuadrado. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es reescribir esta función en términos de
la función de Heaviside. Va a ser raíz de m alfa h barra al cubo. Y ahora vamos a tener por un lado menos tita de x, la función de Heaviside, e a la m alfa h barra cuadrado x más, ahora la función de Heaviside es menos x, ahora vamos a ver bien por qué hacemos esto, e a la m alfa x h barra cuadrado. Entonces acá lo que tenemos que hacer es recordar quién era la función de Heaviside. Si bien hay varias definiciones, la que vamos a estar tomando es 0 si x es negativo, 1 si x es positivo o igual a 0. Esto lo que nos permite es reescribir una función partida de esta forma, porque tenemos menos función de Heaviside por e a la menos alfa x sobre h barra cuadrado. Es decir, eso tiene que representarlo de acá arriba, porque como es la función de Heaviside, que vale 1 en los positivos y 0 en los negativos, entonces nos estamos quedando solo con esta parte. Los negativos no los cuenta. Y para la otra parte, lo que ponemos es menos x, es decir que esto se da vuelta, y ahora en los negativos vale 1, y la parte de positivos vale 0 y no aparece. ¿Por qué nos sirve esto? Porque nos vamos a poder arreglar para derivar una función que no es continua. Esta es la derivada, y ahora vamos a hacer la derivada segunda que necesitamos para el principio de incertidumbre. Esto va a ser, tenemos la misma constante al cubo, y ahora hay que derivar una multiplicación de funciones. Lo que vamos a usar es que la derivada de Heaviside es la función delta de Dirac. Es decir, que esto va a quedar menos delta de Dirac por e a la menos m alfa x sobre h barra cuadrado. Luego tenemos más m alfa h barra cuadrado tita x e a la menos m alfa x h barra cuadrado. Es la derivada de esto, y esto quedó igual. Seguimos abajo, menos, y ahora lo mismo. Primero derivamos la función de Heaviside, que es el delta de Dirac, pero evaluado en menos x, e a la m alfa x h barra cuadrado, apareció el menos afuera también, y la derivada de e a la m alfa x sobre h barra cuadrado, que es m alfa h barra cuadrado, tita evaluado en menos x e a la esto. Queda entonces de esta forma. Cerramos. Y ahora vamos a traer algunas propiedades de Heaviside y delta de Dirac. Una es que delta de menos x es igual a delta x. Otra es que f de x, delta de x, es igual a f en 0 delta x. Y una de Heaviside es que, acá vamos a poner un asterisco para que no parezca un menos, Heaviside de menos x más Heaviside de x, esto es igual a 1. Entonces, observemos que si nosotros cambiamos delta menos x por delta x, podemos sacar delta x factor común. Nos va a quedar una suma de e a la menos alfa x h barra cuadrado más m alfa x h barra cuadrado. Pero si usamos la segunda, solo nos va a interesar evaluar en 0, así que la parte de la e se va a ir. Así que vamos a tener que la derivada segunda va a ser
esto. Acá va a quedar menos 2 delta x simplemente porque teníamos un delta x acá, esto también es delta x, y esto se hizo 1 y esto también se hizo 1, así que queda menos 2 delta x. Y lo que queda, esto y esto, observamos que tenemos tita x y tita menos x, que lo podemos sacar factor común siempre y cuando pongamos que tenemos, bueno, esto sí está igual, m alfa h barra cuadrado, pero después ponemos e a la m alfa módulo de x h barra cuadrado. En el fondo estamos como haciendo este camino hacia atrás. Esto era expresar el módulo y lo expresamos en términos de menos tita de x y tita de menos x. Ahora volvemos hacia atrás, traemos de vuelta el módulo. Entonces podemos sacar factor común m alfa h barra cuadrado. Nos va a quedar esto de acá y esto lo retransformamos al módulo que ya teníamos de esta parte. Ahora, el valor de expectación de P no lo hacemos porque también va a dar 0, porque la derivada sigue teniendo las mismas propiedades que hacen que se haga 0 como el valor de expectación de X. Esta derivada es una función impar, pero sí tenemos que ver qué pasa con el valor de expectación de P cuadrado, que esto es hacer la integral de menos h barra cuadrado menos infinito, infinito, psi derivada de psi de x. Es decir, acá ya elevamos al cuadrado el operador p. Y esto lo tenemos, es esto que está acá. Así que vamos a ir sacando para afuera todo lo que va a sobrar, menos h barra cuadrado. Vamos a tener un raíz de m alfa sobre h barra. Vamos a tener también un raíz de m alfa sobre h barra al cubo. ¿Por qué? Porque tenemos un psi y también tenemos la derivada segunda que este trae un al cubo. Después sí, tenemos la integral menos infinito más infinito de e a la menos m alfa módulo de x h barra cuadrado. Después tenemos menos 2 delta x más m alfa h barra cuadrado e m alfa módulo de x h barra cuadrado. Y faltó el de x, lo ponemos acá arriba. Acá volvimos a copiar todo. Vamos a tener de acá que tenemos todo esto al cubo, con este va a quedar a la cuarta, es decir, m alfa sobre h barra al cuadrado, si hacemos a la cuarta todo esto, y cancelamos también el h barra cuadrado con el h cuarta que queda abajo. Luego, tenemos un menos, por ahora pongámoslo. La integral de el delta es evaluar en 0, y esto va a dar 1, así que simplemente va a quedar un menos 2 ahí. Y después está esta integral de e a la menos alfa módulo de h de x h barra, y acá está exactamente lo mismo. Entonces eso es la integral de menos, pongamos más, después cancelamos con el menos de acá. La integral va a ser de 2m alfa h barra al cuadrado 0 infinito e a la menos 2 m alfa x h barra al cuadrado de x. Y acá hicimos lo de hacer nada más que la mitad de la integral y poner un 2. Ahora sí, saquemos este menos, pongamos más acá y menos acá. Y lo que hacemos es, sacamos un 2 factor común, m alfa h barra cuadrado,
queda 1 menos este 2 se fue, m alfa h barra cuadrado, y esta integral va a dar h barra cuadrado 2m alfa, así que, ¿qué nos está quedando? 2m alfa cuadrado h barra cuadrado menos esto, 2m cuadrado alfa cuadrado h barra cuadrado por todo esto, m alfa h barra cuadrado 2m alfa. Vamos a empezar a cancelar cosas, este con este, este con este, este con este 2 con este 2, que nos termina quedando 2m cuadrado alfa cuadrado h barra cuadrado menos m cuadrado alfa cuadrado h barra cuadrado. Esto es m cuadrado alfa cuadrado h barra cuadrado. Juntando todos los resultados tenemos sigma x igual a h barra cuadrado sobre raíz de 2 m alfa. Valor de expectación de p cuadrado es igual a m alfa sobre h barra al cuadrado, el resultado de recién. Eso significa que quien es sigma p es la raíz de eso, m alfa h barra, y entonces sigma p, sigma x, ¿qué nos va a dar? Bueno, hay que multiplicar m alfa h barra cuadrado, raíz de 2, m alfa. Cancelamos, 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 h barra sobre raíz de 2. O, lo que es lo mismo, raíz de 2 sobre 2, h barra, que esto es mayor a h barra sobre 2, que es lo que esperábamos. Esto es lo que vale entonces para esa función de onda del potencial de delta de Dirac. Nos queda el principio de incertidumbre de esta forma.